Bienvenidos errantes, el día de hoy les traigo unas cuantas historias sobre visiones de personas fallecidas, no como tal fantasmas, más bien, apariciones de crisis. Es un poco complicado de explicar, pero creo que lo entenderán una vez escuchen las historias, así que no los retengo más y están entrando a una nueva zona oscura. Me morí por unos minutos, y ahora estoy convencido de que hay algo después de la muerte. Nunca creí en nada, ni en el cielo, ni en las almas, ni en las historias de la gente que decía haber visto la luz. Soy psicólogo, y siempre pensé que la conciencia era solo un producto del cerebro, hasta que mi corazón se detuvo. Hace 3 años tuve un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. Lo siguiente que recuerdo fue un silencio profundo, no oscuridad, no vacío, silencio. Era tan denso que se sentía vivo, como si ese silencio fuera algo. De repente tuve la sensación de haber salido de mi cuerpo, pero no podía verlo desde afuera. Era más bien una expansión. Ya no tenía límites, ni tiempo, ni espacio, pero de alguna manera seguía siendo yo, y ahí lo sentí, una energía cálida, familiar. No la vi, pero la reconocí con total certeza. Era mi abuelo. No hubo palabras ni imágenes, solo entendimiento directo, una especie de abrazo invisible que me decía, todo está bien. Luego apareció un sonido, bajo y constante, como una vibración ascendente, y alrededor, miles de luces, flotando, latiendo, cada una con una identidad diferente, y supe, sin que nadie me lo explicara, que eran almas. Cuando estaba a punto de unirme a ellas, sentí un tirón, una fuerza que me arrancó de ese lugar, un golpe, y volví. Un paramédico me estaba reanimando, mi pareja estaba llorando. Desde ese día, todo cambió. No estoy tratando de convencer a nadie, pero lo que experimenté fue más real que cualquier cosa en este mundo. Y desde entonces, cuando acompaño a personas que están de duelo o cerca de morir, a veces percibo esa misma vibración en el aire, una calma profunda, imposible de describir. No sé si fue el más allá, o solo un estado de conciencia que aún no entendemos, pero sé lo que sentí, y desde entonces, ya no le tengo miedo a la muerte. Estuve clínicamente muerto por unos minutos. Sentí una calma absoluta, reconocí a mi abuelo sin verlo y vi miles de luces que parecían almas. Desde que volví, estoy seguro de que la muerte no es el final. Tuve 2 experiencias o quizás 3, pero no estoy muy seguro de qué pensar de una de ellas. La noche después de que mi padre murió, vino a mí en un sueño y me dijo que era feliz y que tenía un nuevo trabajo y que le entusiasmaba mucho. Esto es especialmente interesante porque le encantaba ir a trabajar, y me preguntó si podía mantenerse en contacto y volver a visitarme, y yo dije que sí, y sí, volvió a mis sueños, pero empecé a entrar en pánico y a gritar su nombre en el momento en que me di cuenta en mi sueño de que estaba muerto y se veía visiblemente preocupado y se fue. Nunca más tuve sueños así, pero lo que es realmente interesante es que no se parecía a ningún sueño que haya tenido. Esto se sentía tan real, y nuestra relación no era buena. Quiero creer que hizo lo que pudo y por eso vino a mí después de morir, pero recuerdo estar muy enfadado por decisiones que tomó que me afectaron durante mucho tiempo. Todavía no lo he superado, pero a medida que envejezco empiezo a pensar que tal vez es hora de dejarlo ir de una vez. La otra fue otro sueño durante esa época, y en este sueño había 2 filas de personas a ambos lados de mí, dirigiéndose a algún lugar detrás de mí, y no parecían felices, sino estresados. Sabía que estaban muertos, y ellos también sabían que estaban muertos. No sé cómo lo sé, simplemente lo sabía. Eran de todo el mundo y de diferentes épocas. Uno de ellos me llamó la atención en particular porque era un anciano que murió hace 4000 años, y todos me miraban como si yo no perteneciera allí, no con malicia sino con curiosidad y un poco de sospecha. De nuevo, no tengo ni idea de cómo sé esto, simplemente lo sabía, pero la experiencia se me quedó grabada para el resto de mi vida. Fue muy surrealista, y sé que dije que la segunda experiencia era un sueño, pero en realidad no fue un sueño, al menos eso no del todo, o eso siento. Estaba completamente despierto, extremadamente estresado, sintiendo emociones intensas, pero se sentía como si estuviera soñando. Es el mismo estado mental que describí en la tercera experiencia. Incluso estaba hablando con alguien por teléfono ahora que lo recuerdo. No tengo ni idea de cómo hice nada de esto, pero quiero aprender más. Si alguien tiene alguna idea,
Recientemente tuve otro momento en el que sentí que mi conciencia simplemente se iba a otro lugar. Estaba cansado pero completamente despierto. Recuerdo haber ido a un bosque que se parecía un poco a Falkreath Skyrim, pero se sentía tan real. Por desgracia he estado estresado últimamente y los pensamientos sobre mi ansiedad se apoderaron de mí y me arrastraron de vuelta a mi habitación, ni siquiera estuve allí 10 segundos. ¿Alguien sabe qué se supone que es esto? ¿Es proyección astral o sueños lúcidos? Quiero saber cómo volver a hacer esto. Me da rabia no haber podido explorar ese bosque, parecía que estaba lleno de aventuras, como si realmente se supiera que yo debía estar allí, y seres de fuera de este mundo estaban en él, pero no llegué a ver a ninguno. Mi papá me contó sobre un sueño que tuvo después de que el papá de mi mamá falleció. Dijo que se acostó y en vez de quedarse despierto preocupándose un rato, como suele hacer, al minuto de tocar la cama ya estaba dormido. Dijo que mi abuelo se le apareció como una especie de orbe diagonal entidad flotante, donde no se parecía a él, pero sabía que era él y mi abuelo le dijo que lo acompañara. Mi papá salió de su cuerpo y voló con mi abuelo a una iglesia en lo que parecía ser los Alpes suizos. Vivíamos en Iowa, bien plano, y lo siguió hasta el sótano de la iglesia. Mi papá dijo que podía escuchar al coro de la iglesia cantando encima de ellos mientras mi abuelo le explicaba que su alma estaba usando la energía de la iglesia, como que sus creencias diagonal concentración colectivas creaban una especie de energía de la que él podía sostener su alma mientras permanecía en la tierra. Le explicó a mi papá que quería quedarse en la tierra para cuidar a sus hijos hasta que cada uno de ellos falleciera. No fue un gran padre, fue alcohólico durante gran parte de su vida y creo que quería compensar el cuidar a sus hijos después de morir. Mi papá ha sido bastante religioso, pero nunca creyó en historias de fantasmas ni nada por el estilo y no era de los que exageran nada, así que fue un relato muy convincente y se sintió muy real para él. Cuando mi abuelo murió, acababa de mudarme a la universidad, así que no volví a mi ciudad natal para su funeral. La noche de su funeral, estuve fuera hasta tarde con mi mejor amiga. Regresamos a mi dormitorio en medio de la noche y estábamos tratando de abrir la puerta para entrar a mi habitación. Usé mis llaves, abrí la puerta y no se movía ni un poquito. Tenía la sensación de que algo la estaba sujetando con fuerza. Era completamente inmóvil, aunque estuviera abierta. Se me puso la piel de gallina. Miré a mi amiga y le pedí que intentara abrirla. Ella lo intentó y no se movía. El pomo de la puerta empezó a temblar, nos quedamos en shock y nos dio escalofríos. Se detuvo y nos quedamos mirando con incredulidad. Tenía la sensación de que era mi abuelo molesto conmigo. Nos miramos y salimos corriendo por el pasillo para irnos a su casa en su lugar. A la mañana siguiente, hablé con mi compañera de cuarto, que estaba adentro, y le pregunté si nos había escuchado tratando de entrar a la habitación. Ella dormía en una litera en diagonal a la puerta. Era de sueño pesado y dijo que se había despertado escuchándonos tratar de entrar, pero que le tomó un minuto darse cuenta de que era ese sonido. Se bajó de la litera, fue a la puerta y cuando la abrió, no había nadie en el pasillo. La cronología que me contó y lo que experimentamos no coincidía con que ella fuera la que nos estaba cerrando la puerta o haciendo temblar el pomo. La hubiéramos escuchado venir hacia la puerta. Fue años después que mi papá me contó sobre su sueño de que el alma del abuelo había planeado quedarse. Hace años, cuando era un niño, la novia de mi hermano en ese momento murió en un accidente automovilístico. La noche que murió, vino a verme. La puerta de mi habitación se abrió, me senté para verla parada en mi puerta. Me sentí tranquilo y sin miedo. Era blanco y brillante detrás de ella, pero pude distinguir su rostro y cabello, la parte superior de su cuerpo, su abrigo de invierno y su pelo ochentero. Me dijo, dile a David que estoy bien, estoy bien. No tenía idea de lo que significaba y me volví a acostar para dormir. A la mañana siguiente descubrí que había muerto en un accidente automovilístico. Estuve asustado durante años por esto y no se lo conté a nadie. No fue mi primer encuentro con la muerte y el morir. Tal vez hace unos 10 años, finalmente le conté sobre esa noche. Mi hermano me miró con lágrimas en los ojos en ese momento. Ojalá se lo hubiera dicho cuando era niño. Ella era el amor de su vida. ¿Y tú, errante? ¿Has tenido un encuentro como los que acabas de escuchar? Te leo en los comentarios.